Comenzamos entonces ahora la segunda parte, ¿sí?, de esta unidad, donde vamos a empezar a ver, ¿sí?, los aceptores de estado finitos, o sea, las máquinas de estado finitos en su rol de aceptor. La idea en esta segunda parte es demostrar que lo que teníamos en el último escalón de la jerarquía de Chomsky es cierto. ¿Qué es lo que teníamos en este último escalón? Teníamos los lenguajes de tipo 3, que eran los lenguajes regulares, y decíamos que para esta clase de lenguajes vamos a tener una gramática regular que lo genere, y por otra parte vamos a tener un aceptor de estados finitos que lo reconozca. En realidad nos va a aparecer una tercera pata, un tercer concepto, que es el de expresión regular. En realidad venimos trabajando, ¿sí?, más o menos informalmente con expresiones regulares, porque cada vez que yo les pongo así tipo 0 unión 1 estrella o 0 0 estrella o cualquiera de esas cosas que más o menos venimos ocupando, les estoy dando, sí, una expresión regular y que me está describiendo, ¿sí?, a un conjunto de strings que es un lenguaje regular. Solamente nos falta, y lo vamos a hacer en un par de clases, definir formalmente estas expresiones, de forma tal de llegar al final, dije, de esta unidad, demostrando que estas tres expresiones, de estas tres afirmaciones que yo tengo acá, son equivalentes. O sea, para un lenguaje voy a poder tener una gramática regular que lo genere, un aceptor de estados finitos que lo reconozca y una expresión regular que lo describa. Tal lenguaje es un lenguaje, ¿sí?, de tipo 3. Y la idea, como decía hace un ratito, es empezar a ver a las máquinas de estados finitos en su rol de aceptor. Sabíamos, porque lo habíamos visto ya en la introducción, que un aceptor es una máquina que clasifica, ¿sí?, los strings de entradas en aceptados o no aceptados. Habíamos visto también que en ese rol un aceptor era una descripción suficiente de un lenguaje porque me permitía dividir, ¿sí?, el universo de strings en aquellos que eran reconocidos o aceptados, era el lenguaje aceptado por esta máquina, y bueno, cuando este aceptor es un aceptor de estados finitos, ese lenguaje aceptado o reconocido va a ser un lenguaje de tipo 3, un lenguaje regular. En realidad, un aceptor de estados finitos es, como yo siempre digo, una máquina con salidas asociadas a estados encubierta. ¿Encubierta por qué? Porque ya cuando estuvimos trabajando con las máquinas con salida asociada a estados, si bien son traductores, lo vinimos ocupando como aceptor. Hicimos inclusive uno o más diseños, no me acuerdo, de máquinas con salida asociada a estado, donde lo que yo planteaba era, bueno, el alfabeto de salida de esta máquina va a ser un alfabeto binario, donde los estados que tengan asociada una salida 0 son los estados de no aceptación, ¿sí?, o estados de rechazo, como dice ahí la presentación. Y los estados que tienen salida 1 me están indicando que el string de entrada es aceptado o es reconocido. Bueno, ahora nosotros vamos a trabajar entonces con este tipo de máquinas, pero en lugar de escribir adentro de cada estado en el diagrama, coma 0 o coma 1, de acuerdo a cuál sea su salida, lo que vamos a usar es una convención donde aquellos estados que sean estados de aceptación, o sea, que tienen salida 1 asociada, los vamos a identificar usando una doble circunferencia en el diagrama. Y esa va a ser básicamente, ¿sí?, la única diferencia gráfica que vamos a poder encontrar entre una máquina con salida asociada a estados, como traductor, y un aceptor de estados finitos como aceptor o reconocedor. ¿Estamos hasta acá? Estamos, profe. La otra gran diferencia, y esta es, digamos, la que más más tiempo nos va a llevar, es que cuando nosotros en la introducción habíamos visto el comportamiento de los traductores, habíamos dicho un traductor es siempre determinístico. Y sin embargo, cuando presentamos los aceptores, dijimos, los aceptores pueden presentar un comportamiento no determinístico. Básicamente, ¿por qué?
a ver, hay varias razones por las cuales yo le permito a un aceptor comportarse en forma no determinística. Primero, que es más fácil de diseñar muchas veces, vamos a ver ejemplos, es mucho más fácil, inclusive el hecho de hacerlo no determinístico, en muchos casos nos resulta una herramienta de diseño, una herramienta para la construcción de aceptor, es poder hacer, o sea, tener esa posibilidad de hacerlos no determinísticos. Y por otro lado, y esto tiene que ver con lo que veíamos hace un minuto en la diapositiva anterior, el hecho de tener que relacionar estas máquinas, o sea, que son aceptores, con las gramáticas, nos obliga a ser más flexibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque las gramáticas son permisivas. ¿Qué significa que una gramática sea permisiva? Cuando yo estoy haciendo una derivación, soy yo quien decido del conjunto de producciones cuál aplicar. O sea, en muchos casos, cuando tengo que reemplazar un cierto no terminal, yo puedo decidir ocupar una producción u otra. En ese sentido es permisiva, es flexible. Me deja que yo elija. Mientras que las máquinas de estados finitos, como las venimos viendo hasta acá, son imperativas. O sea, ¿imperativas en qué sentido? En que tengo una función de transición. Y la función lo que me dice es, estoy en tal estado, se presenta tal símbolo, tengo que ir a el estado sucesor, que es siempre único. O sea, no es ni más de uno ni menos de uno, pero esta cuestión así de esta rigidez que tienen las máquinas determinística, esta cuestión imperativa, me haría muy difícil poder relacionarme, como planteé hace un ratito, con esta otra entidad más permisiva, más relajada, que es la gramática. Es por eso, digamos, por la necesidad de establecer esta relación entre algo rígido, ¿sí? Una máquina determinística, y algo flexible, una gramática permisiva, para poder establecer estas relaciones que nosotros vamos a permitir que los aceptores se comporten, ¿sí?, en forma no determinística. Y además de todo esto, ¿por qué lo permito? Lo repetí muchas veces a lo largo de la materia. Yo puedo permitir que las cosas sean más relajadas porque sé ponerlas en vereda, o sea, porque tengo, y les voy a dar a ustedes, los procedimientos y los mecanismos para volver a convertir un aceptor no determinístico en determinístico nuevamente, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con esta generalización, que es un aceptor de estados finitos, ¿sí? Donde en la definición me aparecen ahora 5 elementos en lugar de los 6 que me aparecían cuando estábamos trabajando con las máquinas con salida sociedad de estado. Esta generalización, fíjense, les pongo ya todo, Q sigue siendo el conjunto finito de estados, como era antes. S es el alfabeto finito de entrada. No me aparece R, no me aparece el alfabeto de salida, porque el alfabeto de salida ya lo prefijé, y dije que el alfabeto de salida es 0, 1. ¿Ah? 0 para los estados que no son de aceptación, 1 para los estados que son de aceptación o estados finales, también los vamos a llamar. Y fíjense, acá ya nos empieza a aparecer algo también rarito, porque antes yo tenía un estado inicial QSUBI que era único, mientras que ahora me aparece en la definición un conjunto I de estados iniciales. ¿Eso qué significa? Que parte del no determinismo puede venir por el lado que la máquina tenga más de un estado inicial, que pueda comenzar a procesar el estímulo desde distintos estados. Entonces, esa es una de las características, ¿sí?, que me dicen que esta máquina es no determinística, que puede tener más de un estado inicial. Luego tengo F, y F es el conjunto de estados finales. O sea, yo al marcar que un estado es final, indirectamente lo que estoy dando es la función de respuesta. ¿Por qué? Porque yo digo, cualquier estado que sea final, cualquier estado que sea de aceptación, ¿qué respuesta tiene asociada? Un 1. Un 1. ¿Está? Entonces, en el aceptor de estados finitos no doy la función de respuesta, sino lo que hago es de alguna forma identificar
cuáles son los estados finales, indirectamente estoy diciendo que son los que tienen salida 1, ¿sí? Y la otra gran diferencia que me aparece es que yo antes tenía una función de transición, f. Ahora lo que me aparece es una relación de transición. Y esto es algo que yo también, ya hace varias clases atrás, vengo repitiendo, que ustedes tienen que tener perfectamente clara la diferencia entre función y relación. Las palabras significan cosas, ¿sí? Y en matemática las cosas que significan son importantes. Cuando yo digo función de transición, a cada par estado símbolo se le asocia uno y solo uno de el conjunto de estados, uno y solo uno estado sucesor. Mientras que cuando tengo una relación, fíjense, la relación dice que está contenida, ¿sí?, en estos tripletes, Q por S por Q. Si yo tengo un triplete Q, S, Q', dentro de la relación de transición, lo que estoy diciendo es que hay una transición que va de Q a Q', rotulada por el símbolo S. Entonces, cuando hablo de relación, lo que estoy diciendo es que en determinados casos, a determinadas combinaciones, estado, símbolo del alfabeto de entrada, puede corresponderle un único sucesor Q', pero también le puede corresponder más de un sucesor, o bien podría no corresponderle ninguno. Esa es la gran diferencia entre tener una relación de transición y tener una función, que era una de las características de las máquinas traductoras. ¿Está? Esta definición de acá de aceptores de estados finitos corresponde en realidad a lo que nosotros definimos como un aceptor de estados finitos no determinístico. ¿Qué digo? ¿Por qué es no determinístico? Por estas dos cosas que yo resalté. Tiene una relación de transición en lugar de una función y tiene un conjunto de estados iniciales, o sea, puede llegar a tener más de un estado inicial. ¿Se entendió básicamente esta definición? Sí, profe. Profe, Dale. ¿Alguien tiene otra pregunta? sí, sobre P, entonces P podríamos decir que es como el conjunto de todos esos Q, flechita S, Q'. Transiciones. Vale. Cada transición es, digamos, un miembro de P, solo que en P puedo tener algunas combinaciones de estado QS que tengan, o sea, puedo tener uno que diga QS, Q', otro que diga QS, Q segunda, otro que diga QS, Q tercera. Y para algunas combinaciones QS puede ser que no tenga ningún sucesor. Entendido. Los aceptores de estados finitos no determinísticos. Profe. Sí, dale. Perdone, pero todavía no le termino de casar a la relación P. O sea, la diferencia entre la relación y la función. Fíjense, esto es un aceptor de estado finito. Gráficamente, lo único que difiere de una máquina con salida asociada a estados es que tengo doble circunferencia para indicar el que es estado de aceptación. Este sería el que tendría el coma 1, que ya no lo escribo más. Y estos tendrían salida 0. La tabla de estados, que es lo que ustedes tienen acá, tiene la misma estructura que la tabla de estados de una máquina con salida asociada a estados. Por eso te digo, es una máquina con salida asociada a estados encubierta. O sea, tienen tantas filas como estados, tantas columnas como símbolo del alfabeto de entrada, y una última columna que corresponde a la salida asociada a cada estado. C, que es el estado final, tiene salida 1, y en los otros casos directamente ni lo indico, son los estados que no son de aceptación. Pero miren un poquito adentro de esta tabla lo que pasa. Cuando en A entra un 0, ¿qué hace esta máquina? ¿Lo acepta? Nada.
se cuelga. No tiene cero sucesor. Tengo un hueco acá. Cuando yo tengo una función de transición, f, la función de transición va de q por s en q. Esto es una función. Cuando yo digo que algo es una función, significa que a cada combinación estado-símbolo le corresponde un estado sucesor. Acá, A con 0 no tiene sucesor. Por eso no es función. Y miren qué pasa cuando en A entra un 1. ¿Qué pasa cuando en esta máquina entra un 1? Tiene Hay dos dos alternativas. estados. Puede ir a C o a B. Puede ir a C o a B. Una forma alternativa de definir una relación, que por ahí me gusta más, es de Q por S en el conjunto de partes de Q. Esto es una relación. Esta definición de relación es lo que me está diciendo. A cada par, estado, símbolo, lo que le corresponde, dice, es algo del conjunto de partes. Yo no me quería adelantar, pero ustedes en algún momento quizás vieron. ¿Qué es el conjunto de partes de un conjunto? Todos los posibles subconjuntos que yo puedo hacer. Entonces, si yo tengo acá A, B y C, vamos a escribirlo, total, después borro, este es el conjunto de estados. A, B y C. Pero cuando yo tomo el conjunto de partes de Q, lo que hago es todos los posibles subconjuntos de este conjunto. El vacío, los estados tomados de A1, los estados tomados de A pares, A, B, A, C, S. Y por último, el conjunto completo. Esto es el conjunto de partes. Todos los posibles subconjuntos que yo puedo hacer de un conjunto. Entonces, cuando yo defino una relación de esta forma, yo estoy diciendo que a cada combinación estado-símbolo se le asocia como sucesor algo de lo que está acá. Entonces, por ejemplo, yo recién dije, cuando tengo el par A0, el sucesor es el vacío. No tengo ningún estado. Cuando tengo el par A1, a la combinación A1, el sucesor es BC, es un subconjunto. Es más de un estado. En el caso de B no hay problema, en el caso de C me vuelve a aparecer un vacío. Esos huecos en la tabla o esas entradas dobles en la tabla son lo que me diferencia una función de una relación. No sé si te aclaré o te oscurecí. Alguien que haya dicho que no le quedaba claro. No, profe, sabe que me iluminó. Bueno, me alegro. Más que el foquito ese en la esquina, impresionante. Ahora sí, le entendí, le casé todo. Bien. No me daba la idea de que el conjunto vacío podría ser seleccionable. No, Sí, sí. nada. Precisamente por eso les escribí acá todas las partes, ¿sí?, del conjunto. Yo podría tener en algunos lugares así vacíos como tengo, o podría tener un estado como tengo acá, o podría tener cualquier combinación de dos, o podría inclusive tener en algún lado que con algún símbolo se fuera a los tres estados. ¿Ah? Estas son las dos definiciones donde por ahí se aclara esta cuestión. Una función, a cada par QS le corresponde un único Q. En una relación, a cada par QS le corresponde un miembro, ¿sí?, del conjunto de partes. ¿Qué es lo que estaba diciendo acá? Que los aceptores de estados finitos no determinísticos, en realidad, son importantes y han marcado, sí, un hito en la historia, no solo en la historia de la informática, tampoco son nuevos, ¿sí?, alrededor del año 60, o sea, antes que yo naciera, y eso es mucho tiempo. Estas dos señores, que acá les puse dos fotos, porque todavía están vivos, son re viejitos, pero todavía están vivos,
Michael Rabin y Dan Scott, ¿sí? Fueron los que desarrollaron la teoría de los aceptores de estados finitos no determinísticos. También demostraron, ¿sí? Que son equivalentes con los aceptores de estados finitos determinísticos, que eso es algo que lo vamos a ver ahora en un ratito, ¿sí? Y también, como yo digo, dato de color, dato absolutamente inútil, les dieron en el año 1976 un premio que se llama el premio Turing, ¿sí? Que vendría a ser tipo un Oscar de la informática. Y bueno, acá dice, o sea, cuál fue el motivo por el que se lo dieron. Se lo dieron por el artículo Autómatas finitos y el problema de decidibilidad, que fue el que introdujo la idea de las máquinas no determinísticas, dice un concepto enormemente valioso, como se probaría más adelante, o sea que se sigue usando, y bueno, y ese fue el motivo por el cual les dieron a estos dos señores, ¿sí? el premio Turing en el año 76. Todo esto que les cuento es un dato de color, no suma nada, pero es como para saber que no es un concepto nuevo, ¿sí? Y lo que ellos demostraron fue que un aceptor de estados finitos no determinístico es siempre equivalente a un aceptor de estados finitos determinístico. Y ahora cuando yo voy a definir el aceptor determinístico, fíjense que es la misma definición, Q, S, P y F, es la misma tupla de 5 elementos, pero ¿cuáles son las dos cosas que tengo que arreglar? Por un lado, la relación de transición tiene que ser una función. Fíjense que vuelvo a tener acá la definición tal como yo se les puse hace un ratito en la pizarra. P es una función que va de Q por S en Q. Y además, lo otro que se tiene que cumplir, lógicamente, es que el conjunto I de estados iniciales tiene que ser un conjunto unitario, o sea, tengo que tener una máquina con un único estado inicial. Entonces, cuando yo necesito que un aceptor de estados finitos sea determinístico, se tienen que cumplir estas dos condiciones. Que tenga función de transición y que tenga estado inicial único. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia? Esto Sí, profe, se entendió. Sí, que son equivalentes, y la demostración que vamos a hacer es, como venimos haciendo ya, una demostración constructiva. O sea, lo que vamos a hacer es permitir que el comportamiento sea no determinístico, porque ya, en este mismo momento, vamos a empezar a arreglar esas dos cosas, a volver a convertirlos en determinísticos. Y ahí me aparece entonces este ejemplo, que era justamente el que tenemos en la pizarra, donde, como yo recién les marcaba, el no determinismo lo veo porque tengo huecos y porque tengo entradas dobles. Entonces, así como ustedes me dijeron, fíjense lo que pasa en esta máquina cuando se le pone un determinado estímulo, ¿sí? 1, 0, 1. Cuando en A empieza, o sea, recibe el símbolo 1, como ustedes bien me dijeron, la máquina puede ir a B o a C. Entonces tengo una secuencia de estados que empieza en A con 1 y viene a B. Una secuencia de estados que empieza en A con 1 y viene a C. Ahora la máquina puede ser que esté en B o que esté en C. Se le presenta el segundo símbolo, que es un 0. Cuando B entra un 0 se queda en B. Cuando en C entra un 0 viene a A. ¿Sí? Y ahora la máquina puede estar en A o en B. ¿Y quién viene? El último 1. Si la máquina estaba en B, con un 1 vino en C. Tengo esta secuencia de estados, que es la primera que está acá dibujada. La máquina que estaba en A, cuando viene un 1, puede ir a B o a C. O sea, nuevamente se me puede dividir. Conclusión, ¿qué es lo que estoy diciendo? Esta máquina, arrancando en el estado A, con un estímulo 1, 0, 1, ya no tiene una secuencia de estados. Puede tener cualquiera de 3, ¿sí? O sea, tiene 3 secuencias posibles de estados, 3 comportamientos diferentes ante un mismo estímulo. Y si lo dibujamos en esta forma resumida, fíjense, la noción de omega sucesor que antes habíamos construido era
las máquinas en estado finito, cuando arrancaban de un estado inicial, que encima era único, se presentaba un símbolo omega, y terminaban en algún estado que era el omega sucesor, y que era único. Sin embargo, en este caso, puede empezar en A y terminar en C, o puede empezar en A y terminar en B. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Con un mismo estímulo, esta máquina puede tener uno de 3 comportamientos distintos, una de 3 secuencias de estados distintas, puede tener 2 omega sucesores diferentes. La máquina se comporta en forma no determinística. ¿Se entendió esto que estoy diciendo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces volvemos a la pizarra porque me va a resultar más sencillo explicar esto, ¿sí? En realidad, lo que yo les estoy mostrando ahí es la misma información que teníamos acá, pero yo lo que estoy acá es dibujándolo en una forma más de grafo. Son todas las secuencias posibles. Yo había dicho, cuando en A entra un 1, puede ir a B o a C. Acá, la secuencia que está en B, después venía un solo camino y terminaba en C. La secuencia que empezó A1C, acá se podía bifurcar, ¿sí? Podía terminar en C o en B. Y en realidad, ¿qué pasa si yo este estímulo le agrego un 1 más? Fíjense lo que pasa. 2 secuencias de estados con 1, 0, 1 terminaban en C. Pero ¿qué pasa cuando en C entra un 1? Tiene que ir a... ¿Pasa lambda? ¿Puede ir a cualquiera de los dos, digamos? Cuando en C entra un 1 no tengo sucesor. Se cuelga. Ah, claro, sí. Se rompe. Sí, sí, sí. Se Profe, ¿a qué cuelga, se se refiere cuelga. cuando dice se cuelga? Se detiene. Profe, Claro. ¿y en ese caso se toma como que vuelve a estar en C o se No. cortó y no pasa nada más? No, se corta y se corta. No es que se queda en C, se muere. O sea que si yo tengo 1, 0, 1, 1, 0 de vuelta y en el estado en el que estoy en C le vuelvo a meter un 0 después de que No. le puse un 1, no No, pasa nada. Tipo, no, se porque rompió. se murió. El string era 1, 0, 1. No sé por dónde empezar, no, tengo muy chiquito el pizarro. Cuando en A entra un 1, esta máquina puede ir o bien a B o bien a C. Entra un 0. Si había venido por este lado, cuando en B entra un 0, se queda en B. Si había venido por este lado, cuando en C entra un 0, viene a A. Cuando entra el último 1, si la máquina está en B, va a C, y si está en A, pasa esto. Estos son, o sea, no son las secuencias de estado, pero son todos los posibles caminos que esta máquina puede recorrer ante un estímulo 1, 0, 1. Y la pregunta que les voy a hacer es, ¿este string es aceptado o rechazado por la máquina? Aceptado. ¿Lo aceptado? ¿Por qué es aceptado? Porque tengo por lo menos un camino que me lleva desde algún estado inicial hasta el estado C, que es el estado de aceptación. Tengo 2, no me hace falta tener 2. Con tener un Profe. camino que lleva de un estado inicial a un estado de aceptación, el string es aceptado. Sí, dale. Cualquier camino, digamos, que yo elija que me lleve, digamos, en este caso, a C, ya es válido. Sí. Sin importar si agarra uno u otro, mientras me llegue a un estado aceptado, ya me sirve. Exacto. Perfecto. Ahora, habíamos dicho que a este string nosotros le agregamos un 1 más. ¿Qué pasa cuando le agrego un 1 más? Habíamos visto que C no tenía uno sucesor. Entonces lo que recién veíamos es que este camino y este camino ahora se cortaron. Eso es lo que yo decía, se cuelga. Se cuelga significa que se murió la máquina ahí, no es que se queda en C. Se colgó. Pero esta, sí, porque B con 1 va a C.
Entonces ahora vuelvo a preguntar, ¿qué pasa con el string 1011? Lo acepto. Es aceptado. Lo acepta. Bien, lo Profe. acepto también. Intente el string 111. Sí. Vamos a ir haciendo acá para que nos quede. El 1011 pertenece al lenguaje que la máquina acepta. El 1011 pertenece al lenguaje que la máquina acepta. ¿Sí? Ahora, arranco en A con un 1. Vamos a ver. Disculpe, profe. Sí. Cualquier lenguaje o sea, cualquier string que tenga 3 unos seguidos no va a ser aceptado. Entonces, es que te puse eso, pero no vi eso. El ejemplo. A con 1 dijimos que venía a B o a C. B con 1 viene a C y C con 1 se murió. Se murió acá. Ahora viene el tercer 1. Ah, bueno. Pasa lo mismo. Ya. Cualquier cosa que empiece en realidad ya, sí, con 1, 1, 1, no pertenece al lenguaje. Al tercer 1 sucesivo ya no es aceptado. Sí, lo mismo me pasaría acá si yo tuviera 1, 0, 1, 1, 1. Claro. Porque yo acá estaba en 1, 0, 1, 1, pero 0 tiene unos sucesores. En ese caso tendría que ir otro 0 que iría a A o a C. Tal cual. Bueno, pero la idea Pero, en realidad es que profe. entiendan qué significa que se cuelga y qué significa que la máquina acepta o que no acepta. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Pero yo lo que les dije en realidad, y eso es lo que voy a tener que votar en algún momento, es que yo quiero que esta máquina vuelva a ser una máquina determinística. Acá hay cosas que ya están bien. ¿Por qué? Porque esta máquina, si bien yo nunca lo noté, tengo un único estado inicial. Y si tengo un único estado inicial, por ese lado estoy yendo más o menos bien. ¿Cómo haría? Voy a borrar un poco, no voy a tener espacio. ¿Cómo haría si yo tuviera una máquina, que puedo tener una máquina, con más de un estado inicial? Digamos, si yo tuviera que este fuera estado inicial también, lo hago en azul para después borrarlo, en la tabla lo que yo hago es indicar así con asterisco todos los que son estados iniciales. Porque digamos que la convención que veníamos usando hasta acá es que la primera fila de la tabla era el estado inicial. Pero ¿qué puede ocurrir? Yo les decía que esta máquina tenga más de un estado inicial, entonces necesitaría marcarlo de esa forma en la tabla. Igual, esta máquina, así como la tengo, tiene un único estado inicial, y lo que voy a hacer para convertirla a determinística es un poco este mismo análisis que veníamos haciendo, pero lo que yo voy a decir es, cuando esta máquina arranca en el estado A, ¿estamos? Cuando se le presentó el primer símbolo de aquel estímulo, que era un 1, yo dije, esta máquina, cambié el color, puede estar o bien en B o bien en C. Estoy en este momento. ¿Sí? Ahora se le presentó el segundo símbolo, que era un 0. Si la máquina estaba en B y venía un 0, la máquina permanecía en el estado B. Si la máquina estaba en C y entraba un 0, borro esta marquita porque ahora va a estar en A. Estoy en este momento de acá. Y ahora entró el 1. Cuando entró el 1, esta marquita se corrió acá. Y esta marquita, con un 1,
viene acá o viene acá. O sea, fíjense que con el string 101 yo había dicho que tenía 3 secuencias de estados posibles, 3 secuencias admisibles. Y si yo marco en el grafo, veo que termino con 3 marquitas. Esto que yo estoy haciendo, más allá de jugar con los fibrones haciendo marquitas en el grafo, en realidad va a ser la idea que vamos a aplicar para volver a convertir este aceptor en determinístico. ¿Sí? Y en realidad, si ustedes quieren seguir con el 1 que sigue allá, acá me falta un paréntesis, fíjense lo que pasa si en este momento viene un 1 más. Estas 2 marquitas no tienen a dónde ir. Se desaparecen, se desmaterializan. La que sí tiene cómo moverse es esta. Y el string 1011 tiene una única secuencia de estados admisibles y que termina en el estado C, que es la que marcamos allá con el tilde azul. ¿Sí? ¿Se entiende cómo lo hice acá marcando el grafo? Lo mismo que hice allá. O sea, lo hice en forma, digamos, de secuencias admisibles. Lo que yo quiero mostrarles es que habría 3 posibles ideas de cómo convertir un aceptor a determinístico. Un aceptor finito que en algún momento sí se encuentra con transiciones alternativas. Estaba hoy en el estado A y con un 1 podía ir a B o podía ir a C. ¿Qué es lo que yo puedo pensar? Que esta máquina, en forma, digo, arbitraria, elige un camino. Entonces, con esta idea, para saber si un string es aceptado o no, yo tendría que ejecutar muchas veces la máquina, ponerla a funcionar muchas veces con cada estímulo, para asegurarme que cada camino alternativo haya sido explorado. Si en algún momento alcanzo un estado de aceptación, digo, listo, lo aceptó. Ahora, ¿cuántas veces voy a tener que ejecutar para saber que todos los posibles caminos, así que se elegían en forma arbitraria, fueron explorados? Y la verdad es que me va a llevar tiempo. Entonces, puedo pensar en otra alternativa. Puedo decir, a ver, esta máquina, cuando se encuentra con caminos alternativos, con sucesores diferentes, puedo pensar que la máquina se comporta tipo ameba, digo yo. ¿Por qué tipo ameba? Porque se hacen copias de la máquina y cada copia de la máquina sigue un camino alternativo. Y van funcionando en forma simultánea. Si yo hubiera tomado este criterio, con el estímulo 101 hubiera terminado con 3 copias de la máquina. Al final, lo que haría sería ver todas las copias que se generaron, si alguna alcanzó un estado de aceptación, entonces el string es aceptado. Esta alternativa no me requiere tiempo adicional, porque todas las máquinas están funcionando en paralelo, ¿sí? Pero lo que me requeriría, pensando, digamos, que esto se estuviera ejecutando en una computadora real, sería un montón de espacio. ¿Por qué de espacio? Porque cada copia que está funcionando en paralelo necesitaría estar almacenada en algún lado. Entonces, tengo hasta ahora 2 alternativas. Pensar en una alternativa que me consume tiempo, porque voy a tener que volver a probar muchas veces hasta asegurarme que todos los caminos alternativos fueron explorados, u otra alternativa donde lo que yo necesito es más espacio. ¿Espacio en qué sentido? Espacio como para tener funcionando un montón de copias de la máquina en paralelo. Yo digo un montón, acá con un string de longitud 3 terminé con 3 copias de la máquina. Podría llegar a tener string más largo, podría llegar a tener un montón de máquinas funcionando, sí, todas a la vez. Entonces, la verdad es que no vamos a tomar ni la alternativa 1 ni la alternativa 2, sino que lo que vamos a decir es que en cada momento esta máquina se encuentra en una
combinación de estados. Y por eso es que yo recién jugaba ahí en el grafo a marcar, ¿sí?, con esos puntitos, porque entonces la máquina cuando arranca en el estado A, pero en el primer momento donde yo le presenté el 1, ya la máquina no está en B o está en C, está en la combinación de estados BC. Tenía una marquita en B, una marquita en C, ahora lo que tengo es una combinación de estados. En cada momento, entonces, esta máquina, su comportamiento, en lugar de ir a través de una secuencia de estados, va a ir a través de una secuencia de combinaciones de estados. Eso es el camino que vamos a tomar. ¿Está? Y por ese camino, o sea, interpretando el comportamiento de la máquina de esta forma, vamos a poder ponerla en vereda, volver a convertirla en determinística. ¿Sí? Esta es la idea para seguir. En realidad yo me había saltado esto. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Nosotros, con las máquinas como las veníamos definiendo, yo sabía que una máquina de estados finitos, para una string de entrada omega, tenía una secuencia de estados admisibles, ¿sí? Ahora yo subrayo el una porque las cosas se relajaron. Yo digo, ¿este aceptor tiene una secuencia de estados admisibles? Sí, puede ser. ¿Puede tener más de una? Sí. ¿Puede tener menos de una? Sí. Lo mismo pasa cuando yo hablaba de omega sucesor. Antes, ¿sí?, las máquinas, al ser determinísticas, arrancaban a un estado inicial, se le presentaba un símbolo, un string omega, un estímulo, y terminaban en un omega sucesor. Q' era el omega sucesor, ¿sí?, del estado Q. Ahora yo digo, el estado Q' es un omega sucesor. Pero también, como les decía recién, puede haber uno, o puede haber más de uno, como vimos que con el string 101 podía terminar en B o podía terminar en C. ¿Sí? Como dice acá, fíjense, A con 101 podía terminar en B, podía terminar en C. Cuando yo antes hablaba de caminos, ¿sí?, de caminos, de recorridos adentro del diagrama de estados, en una máquina determinística, este camino dentro del diagrama de estados es único, ¿sí? Por cada estímulo yo tengo uno y solo uno comportamientos posibles. Todo ahora se relajó. Entonces, ¿las tres afirmaciones son equivalentes? Sí, son equivalentes. O sea, si yo digo que el aceptor tiene una secuencia de estados, estoy diciendo que el estado Q' es un omega sucesor de Q, y que tengo un camino dirigido, ¿sí?, desde Q hasta Q' en el diagrama de estados, pero todo esto de un y una ahora se relajó. ¿Qué significa se relajó? Una máquina de estados finitos, un aceptor de estados finitos no determinístico, puede tener para un estímulo una secuencia de estados única, puede tener más de una secuencia, puede no tener ninguna. ¿Sí? Entonces, la definición de aceptación de un string omega, lo vimos recién en la pizarra cuando vimos algunos ejemplos, y yo claramente, yo les indiqué, y todos ustedes estuvieron de acuerdo, o los que no estuvieron de acuerdo se callaron, yo les dije, este string pertenece al lenguaje que la máquina acepta, este no pertenece. ¿Cuál es la noción de aceptación? Un aceptor de estados finitos acepta un string omega, reconoce un string omega, cuando existe alguna secuencia de estados que va desde algún estado inicial hasta algún estado final. Alguna, todo muy así en el aire. Para determinados string omega puedo tener varias secuencias de estado. Puede ser que algunas se cuelguen, puede ser que algunas lleguen a cualquier lado, pero si hay una que me lleva desde algún estado inicial hasta algún estado final, omega es aceptado. ¿Se entendió? Sí, profe. Y el lenguaje reconocido o aceptado por una máquina,
yo se los acabo de poner en la pizarra, es LDM. El lenguaje aceptado por la máquina es el conjunto de strings de entrada, tales que llevan a la máquina desde algún estado inicial hasta algún estado final. ¿Sí? Existe una secuencia de estados que va de Q a Q', rotulada con los símbolos del string omega, donde Q pertenece al conjunto de estados iniciales y Q' pertenece al conjunto de estados finales. ¿Alguna duda? Si nadie habla, yo sigo adelante. Sigo adelante y vamos a hacer la conversión de este aceptor a determinístico. ¿Quedó claro? ¿Sí? Que esta máquina, nosotros lo que vamos a considerar es que no está en un estado, sino que está en una combinación de estados. ¿Y cuándo arranca esta máquina? Arranca desde el estado A. Pero yo ahora lo que voy a decir es que arranca desde la combinación de estados que contiene A. En realidad, si fuera como hace un ratito que yo había dicho que A y C fueran estados iniciales, en el principio lo que pondría sería la combinación AC. O sea, si yo tuviera más de un estado inicial, cuando arranca esta máquina arrancaría en la combinación de los estados iniciales. Y desde cada combinación de estados, lo que yo voy a hacer es decir, a ver, ¿qué pasa cuando estando en A? En este caso ingresa un 1. Cuando en A entra un 1, yo acá dije, puede ir a B o puede ir a C. Lo que voy a decir es que va a la combinación BC. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Lo que acá era, o bien va a B o bien va a C, acá lo que digo es, entra un 1 en A, la máquina pasa a la combinación BC. Tenía una marquita acá y una marquita acá. Y estando en la combinación BC, yo dije, me va a entrar un 0. Si entra un 0, ¿qué pasa en la combinación BC cuando entra un 0? Fíjense, pasa a la combinación AB. En realidad, yo lo puedo hacer mirando la tabla. ¿Por qué? Porque cuando en B entra un 0, se queda en B. Y cuando en C entra un 0, la máquina pasa a A. Yo acá puedo poner AB o BA, es indistinto el orden de los elementos adentro de un conjunto. Ahora la máquina está en la combinación AB o BA, y lo que entró ahí fue un 1. ¿Qué pasó? Cuando en la combinación BA entró un 1, la máquina pasó a una combinación que es BC. ¿Cómo lo miro en la tabla? Cuando en B entra un 1, va a C. Cuando en A entra un 1, va a B o a C. Escribo la B y no vuelvo a poner C. Acuérdense que en un conjunto, eso ya lo vimos al principio de la materia, yo no puedo tener elementos repetidos. O sea, no es que yo acá tengo C, B, C. Tengo la combinación BC. Cuando seguimos allá, ¿qué pasó? Fíjense, cuando yo estaba en la combinación BC y entró un 1, cuando estoy en la combinación BC y entra un 1, C no tiene 1 sucesor. Cayó el vacío. Pero B sí tiene 1 sucesor. Y ahí me apareció esta combinación, que en realidad es una combinación de un único estado. Esto que yo puse acá, y ahora les voy a decir que no estoy tan loca como parezco, que porque lo dibujé así, me estaría representando todos los posibles caminos de esta máquina ante la presentación de este estímulo, 1, 0, 1, 1. Pero fíjense lo que pasó.
Antes yo en secuencias de estado podía tener distintas secuencias, más de una secuencia, dije hace un ratito. Puede haber más de una secuencia de estados admisibles. Pero si yo pienso en secuencias de combinaciones de estados, esta secuencia es única. Y por ese lado voy a poner esto. Por ese lado voy a ir a la hora de convertir esta máquina en determinística. ¿Cuál es la idea? Voy a tener que investigar en cada una de las combinaciones posibles qué ocurre con cada uno de los posibles símbolos de entrada. Y de esa forma voy a ir convirtiendo lo que es una relación en una función. Había dos cosas que tenía que arreglar. Por un lado, la posibilidad de que tuviera más de un estado inicial, esa la soluciono de entrada, acá. ¿Por qué? Porque en lugar de arrancar desde más de un estado, arranco desde un único estado que es la combinación de los estados iniciales. Por otro lado, los huecos o entradas dobles en la tabla se van a solucionar porque cada combinación de estados va a ser un único estado en la nueva máquina que yo construya. Vamos a completar esto. A con 1 venía BC, Profe, BC con 0, sí. ¿cómo era usted que dijo que elegía por dónde empezaba? ¿Cuál era el estado inicial? Arranco desde la combinación de estados iniciales. Como esta máquina tiene un único estado inicial, empiezo en A. Hoy yo había dicho que podía ser, por ejemplo, si yo tenía así AC, dos estados iniciales, entonces yo hubiera empezado desde la combinación AC. Y hubiera convertido los dos estados iniciales en una combinación única. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Voy a completar esto. Yo dije, cuando en A entra un 1, viene la combinación BC. Cuando en BC entra un 0, viene la combinación BA. Fíjense acá lo que pasó. Yo desde BA con 1 viene a CB, pero la combinación CB es la misma que BC. El orden, ¿sí?, de los elementos de un conjunto es irrelevante. Entonces, lo que yo voy a hacer en realidad es, voy a mover esta flecha acá. Y a este lo tacho. ¿Por qué lo tacho? Porque la combinación BC ya la alcancé. O sea, tengo A con 1 a BC, BC con 0 a BA, BA con 1 a CB o BC, que es igual. BC Profe, ¿y con no 1, tendría que indicar una flechita que va hacia atrás con un 1? no, porque si voy para atrás voy a convertir esto en un grafo. Lo voy a hacer dentro de 5 minutos. Ah. Por ahora lo hago en forma de árbol. ¿Por qué en forma de árbol? Porque esto va a ser tipo un análisis por casos. Lo que yo tengo que hacer es ver todas las posibles combinaciones que se me generan como consecuencia, digamos, del funcionamiento de esta máquina. Hasta ahora, venimos por acá. Yo dije, cuando en BA entra un 1, viene ABC, tengo que en realidad ver qué pasa en BA con 0. Esto no lo tengo dibujado acá, pero lo voy a hacer en función de la tabla. Cuando en B entra un 0, se queda en B. Cuando en A entra un 0, no va a ningún lado. Entonces ahí me apareció sí una nueva combinación. Es la combinación del estado B solito. Cuando en B entra un 0, se queda en B. Y cuando entra un 1, viene a C. Esta combinación ya me apareció, la tacho, y esta combinación me apareció por acá y por acá, la voy a realizar una sola vez. Lo pongo por este lado porque por acá me queda más pizarrón. Este es el análisis que uno va haciendo, viendo desde la combinación de los estados iniciales, cuáles son todas las posibles combinaciones que me aparecen. Y C con 0 viene a A, que ya me apareció. Y C con 1 viene
¿A dónde va? Ningún lado. Ningún lado, digamos. Y ese ningún lado, ¿cómo lo dibujaría en conjuntos? Vacío. Vacío. Exacto. ¿Se acuerdan? Hace un ratito yo borré de acá todo el conjunto de partes. Bueno, el conjunto vacío es una de las posibles combinaciones. Fíjense, me apareció el vacío, me apareció el estado A solito, el B solito, el C solito. Después apareció A con B, apareció B con C. La combinación AC es una combinación que no la tengo que tener en cuenta, porque no se me presenta nunca. ¿Sí? O sea, de todo el conjunto de partes que yo les mostré hace un ratito, no necesariamente la máquina va a poder asumir cualquiera de las combinaciones. Solo las posibles. Y en realidad, ¿qué me está faltando acá? Acá me olvidé. ¿A dónde va A con 0? A ningún lado. A vacío. A vacío. Y como tengo vacío acá y tengo vacío acá, esto que yo hago parece una pavada. Profe, ¿y por qué todo esto no hicimos hoy? Por ejemplo, cuando lo hizo en la anterior. ¿Dónde? Vacíos se cuelga. No, ¿Esto? le quiero decir que, claro, porque hoy vio que dibujó como que había pocos estados, 5 estados nomás, o 5 combinaciones de estados. Y ahora como que se empezaron a desagregar más. Porque en realidad yo hoy lo hice para un string en particular, que era, creo que era el 101 o el 1011, y en realidad O sea, este es el general para todos. para todos, para cualquier string. Para cualquiera, acá lo que me muestra son todas las posibles combinaciones. ¿Sí? Este análisis, yo le dije, acá parece que esto es una pavada, pero esto que yo estoy haciendo acá también es importante. ¿Por qué? Porque si en algún momento esta máquina se colgó, alcanzó el vacío, cuando yo estoy tratando de que esta máquina sea determinística, el vacío va a ser, ¿cómo se llamaba esto? ¿Lambda? Un estado trampa. ¿Se Ah. acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos eso de los estados trampa? Lo vimos y eran los estados que tenían como rulitos sobre sí mismos. Una máquina determinística no se para nunca. Y para que no se pare, nosotros le poníamos esos rulitos, para que era en un aceptor que habíamos diseñado, cuando la máquina llegaba a un estado tal que no cumplía la condición, lo que yo hacía es, va a quedar dando vueltas ahí, o sea, nunca se va a parar, pero nunca lo va a aceptar. ¿Ah? Si ustedes miran, esta máquina, así como dijimos, no va a aceptar ningún string que empiece con 111, tampoco aceptaría ningún string que empiece con 0. ¿Sí? Si el primer símbolo es 0, esta máquina se cuelga de entrada. Un esfuercito más y después lo voy a dejar vivir porque ya son las 4:15. El siguiente esfuercito que tenemos que hacer es hacer lo que dijo el compañero. Esto que yo hice así en forma de árbol, lo voy a convertir en un grafo. Debería haberlo hecho un poquito más prolijo. Vamos a tratar de que me quede por acá un poquito mejor. Desde la combinación inicial que es A, yo dije que con 1 viene a la combinación BC. Y con 0 viene a esta combinación que es el vacío. Estoy tratando de que esto no se me mezcle mucho. BC con 0 viene a BA. Y con 1 viene a 0. Estoy pasando esto en limpio nada más. BA con 0 viene a B. Y con 1 viene a CB. Esta es la flechita que hoy
Listo y compañero. B con 0 se queda en B, con 1 viene a C. C con 0 viene a A y con 1 viene al vacío. Esto que hice es nada más que lo mismo que yo ya tengo en forma de árbol, pero en forma de grafo. ¿Y por qué lo hago en forma de grafo? Porque esto ya es casi el diagrama de estado de un sector de estado finito determinístico. Fíjense, me faltan 2 toquecitos, por eso quiero terminarlo hoy. A la combinación BC le saco la coma, me va a quedar re lindo acá mi dedo todo pintado. Cada combinación de estados, que la vamos a llamar vacío así, lo voy a convertir en un nodo. Para que esto sea un aceptor. Casi me olvido de esto. Tengo que marcar un estado inicial. ¿Cuál va a ser el estado inicial? A. La combinación de los estados iniciales, que en este caso es A. ¿Qué más me falta para que esto se termine y ya sea el aceptor de estados finitos determinísticos? Me faltan los estados finales, los estados de aceptación. ¿Sí? En la máquina original, el estado C era el único estado final. O sea que yo ya desde el vamos sé que el estado C va a ser un estado de aceptación. Pero a su vez, miren lo que pasaba acá. Cuando yo tenía el string 101, 101 me llevaba a C o me llevaba a B. Sin embargo, yo cuando les pregunté, ¿el string 101 es aceptado o no? Sí. Sí, me ha aceptado. ¿Por qué? Porque yo les dije, para aceptar alcanza con que alguno de los caminos me lleve a un estado final. Entonces, si con 101 yo entraba a la combinación que era BC, la combinación BC también va a ser de aceptación. ¿Y por qué? Porque si bien me está indicando que por algún lado llegué a B, también me está indicando que por algún lado pude alcanzar un estado de aceptación. Resumiendo, en la nueva Suponiendo que BC sea un estado. este ya es un estado, ya lo dije como estado. Ah, ya es un estado. Cada combinación se convirtió en un estado. Y si la combinación BC, está por acá, contiene a un estado final, entonces es estado final en la nueva máquina. Y esta C y todos los estados que contengan C sería. C y todos los estados que lo contengan así. Esta máquina que acabamos de dibujar acá es el aceptor de estados finitos determinístico equivalente a esto. Qué bonito. Son las 4:20. Los libero ya. Profe, una pregunta. Dale. Si en el primer aceptor no determinístico entra el string 100, ¿también sería aceptado por más que termine en B? Siendo C el final. Si entra 1, 0, el tercer 0 se me cuelga. 1, 0, se me cuelga. Ah, sí. No me percaté de eso. Acá lo podés ver re fácil ahora que es determinístico. 1, 0, 0. Termina en B, pero no es aceptación. Esta máquina, fíjense, 1, 0, 1 termina en la combinación BC, era esta. 1, 0, 1, 1 era este camino, termina en la combinación C. El 1, 1, 1, no solo que no lo acepta, sino que entró a trampa. ¿Se acuerdan que hace un ratito mis compañeros dijeron, cualquier string que empieza con 1, 1, 1, no es aceptado? Y a partir de acá no acepta absolutamente nada. El otro que habíamos probado era 1,
0, 1, 1, 1. Era este de acá. También le lleva trampa. O sea, exactamente como se comportaba la máquina original, se comporta esta. Solo que esta es determinística. Cuando digo que es determinística, no se cuelga nunca. Y para cada estímulo tiene una secuencia de estados invisibles que es única. Tiene una función de transición.